Salmo 33, vamos a cantar hasta el verso 10. Amén. Amén. Justos en Dios están alegres, cuán bella alabanza es a los que son íntegros hombres, con aclamada a Dios pues, cantan con salterio y con decacordio, cantan al gran Dios. Un cántico nuevo, cantad con esmero y júbilos a vos. Pues recta es de Dios la palabra, su obra que acecha con verdad, justicia y juicio él ama. Llena la tierra su bondad, hubo Dios hablado, su aliento es hablado, y el cielo creó, y él junta a sí mismo el mar y el abismo, las aguas dejó. Tema Jehová la tierra toda, y del mundo el morador, pues dijo y fue hecho de la nada, mando y todo se afirmó. Jehová no lo hace, te envías naciones, el antiguo plan, frustra Dios potente las maquinaciones que los pueblos dan. Amén. Gracias le damos al Señor, hermanos y hermanos, por haber tenido este hermoso devocional, por haber cantado, haber orado también al Señor. Ahora vamos a pasar al Señor. Le invito a que pueda abrir su escritura en Zacarías capítulo 14. Seguiremos estudiando Zacarías 14. Creo que estaremos, Dios mediante, este es el penúltimo domingo que estudiaremos Zacarías. Ya la segunda parte, Zacarías 14. A medida que lo vaya encontrando, por favor, se puede poner de pie para que así procedamos con la lectura. Zacarías capítulo 14, desde el verso 6 al verso 11 que nos corresponde bien. Zacarías 14, del 6 al 11. Doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán, será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día rodarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Geneva hasta Limón, al sur de Jerusalén. Pero ésta se levantará y será habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de Jacuro, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y habitarán en ella, y no habrá más destrucción, y Jerusalén habitará en seguridad. Amén. Dios Padre, agradecemos el poder estar junto a nuestros hermanos este día del Señor, estudiando, Señor, en este sermón tu santa y preciosa palabra. Te ruego que nos permitas predicar tu santa palabra con verdad,
Señor, conforme a tu gracia abundante. Ayúdanos, Señor, por amor de tu precioso nombre, a poder hacer todas estas cosas para tu gloria, para tu honra, Señor. Que cada hermano pueda con sabiduría y entendimiento tomar esta porción de las Escrituras. Oh Señor, si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, te ruego que el Santo Espíritu le alcance, para que sea tu santa palabra, Señor, y tu santa verdad, llegando a cada uno de ellos. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Favor de tomar asiento. Estamos viendo lo que es el capítulo 14, el último capítulo de este libro de Zacarías. Por título le hemos puesto a este último capítulo el día de Jehová y sus implicaciones. Hemos dicho anteriormente que el día de Jehová es un día que le pertenece a Él. Es un día en el cual Él vendrá a hacer juicio a las naciones. Él vendrá también, no solo a hacer juicio a las naciones, sino que Él vendrá a consumar su reino. Sabemos que el Señor Jesucristo en su primera venida, Él vino a inaugurar el reino. En su segunda venida, Él vendrá a consumarlo. Y en esta mirada del capítulo 14, el Señor quiere consolar a su pueblo. Quiere que su pueblo entienda una cosa: no va a sufrir. Por eso el Señor Jesucristo en su primera venida pudo decir a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza en medio de la aflicción debería ser puesta en el Señor. La iglesia iba a pasar por un momento muy difícil. El pueblo de Dios debía pasar por momentos difíciles, porque hemos dicho, sabemos que aún en los momentos difíciles, aún en el momento de la prueba, es bendición de parte de Dios. Es un medio de gracia que Él ha dejado para que cada uno de nosotros sea edificado. Hemos dicho también anteriormente que el Señor viene a un pueblo indefenso, viene un pueblo que no tiene cómo hacerle frente a los grandes enemigos que tiene a su alrededor: el diablo, el mundo y el pecado. Por sus propias fuerzas es incapaz de hacerle frente a todas estas cosas. Pero creemos que el Señor vendría a salvar a este pueblo indefenso. Sabemos que el Señor salva a este pueblo, porque el poder de este pueblo está en Dios y no en ellos mismos. Por eso también, en tercer lugar, hemos visto que tanto el libro de Apocalipsis como esta escatología que vemos aquí en Zacarías 14 no es para alimentar nuestra curiosidad, no es para que nosotros estemos imaginando las cosas, sino tal como fue ese mensaje de Zacarías a aquellos días, tal como fue Apocalipsis en este mensaje de las 7 iglesias, y tal como estos libros aún son tan importantes para la iglesia de hoy, son importantes para darle consuelo en medio de los peores momentos que vivimos. Sabemos que tanto Zacarías como Apocalipsis muestran a una iglesia acorralada en el final de los tiempos. Las demás naciones, de una u otra manera, quieren acechar y asediar la iglesia. Pero es ahí cuando el Señor muestra en Apocalipsis 19 que desciende del cielo con sus santas decenas de millares para, con solo su palabra, destruir a sus enemigos. Destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, podíamos ver que aunque el pueblo esté rodeado por sus enemigos, el Señor Jesucristo hará su aparición inminente. En segundo lugar, vemos que el pueblo del pacto no experimenta juicio, porque ¿quién vivió ese juicio por ellos? El Señor Jesucristo. Por último, vemos que el Señor Jesucristo y su pueblo harán su entrada triunfal a su reino consumado. Esto nos deja grandes enseñanzas de que sus promesas nos hacen descansar, traen alivio y seguridad a nuestro corazón. El Señor puede consolar nuestros corazones por medio de estas palabras, nos puede animar, nos pueda consolar por medio de esta victoria, por medio de su Santo Hijo Jesús. Ahora vamos a ver los beneficios que trae, recuerden, el día del Señor y sus implicaciones. Hoy veremos en tercer lugar que el Señor viene trayendo beneficios a su pueblo. Por eso tomaremos los versos desde el 6 al 11. El día de Jehová también vendrá para traer bendición. El Señor ya ha mostrado el sufrimiento, pero también ha mostrado la bendición que traerá su reino.
Esta bendición es sobre su pueblo. Pero para que esta bendición venga, ¿qué es lo que tiene que pasar? Veamos lo que dice Zacarías 14. Zacarías 14, verso 6. Dice, y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. ¿Se fija, hermano? ¿Qué es lo que va a pasar en ese día? No va a haber luz. Y las luminarias, es decir, las estrellas, van a dejar de dar su luz. Luego dice, será un único día conocido solo del Señor, ni de día ni noche. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Entonces vemos que antes, en primer lugar, antes de que el Señor consume su reino, Él tiene que derrotar a sus enemigos. Él tiene que traer juicio a las naciones, tiene que traer esa oscuridad, tiene que traer todas estas cosas que Él ha dado voluntariamente como providencia. ¿Se acuerda lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Eclesiastés? El Señor hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Pero en su segunda venida Él cortará aquellas cosas. Cortará aquellas cosas, como le digo, para traer juicio. Pero también cortará aquellas cosas para que el pueblo de Dios entienda que las bendiciones venideras son mucho mejores que las que tenemos actualmente. Puede creer que el Señor nos ha dado solamente una probadita de lo que es su reino. Pero esa probadita para nosotros es maravillosa. Esas arras de nuestra herencia, esa prenda de garantía que el Señor le ha dado a su iglesia, es de gran bendición para nosotros. Pero imagínense que el apóstol Pablo podía decir que cosas que ojo no vio ni oído yo, y han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Es decir, las bendiciones que traerá su reino son sin lugar a dudas maravillosas. Me llama mucho la atención que hoy la iglesia tiene su corazón en el cielo. Siempre desea ir al cielo. Pero entendamos una cosa, hermano. El cielo es solo un estado intermedio, donde allí está la iglesia triunfante. Nosotros aquí en la tierra somos la iglesia militante. Eso es lo que nos muestra por ahí. Si se fija, hay una gran multitud en el cielo delante del Señor. La iglesia triunfante. Pero en la tierra hay una iglesia perseguida. La iglesia militante. El reino de Dios está en el cielo, pero también está aquí en la tierra. Pero lo maravilloso de esto es que el Señor traería su reino ¿a dónde? A la tierra. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a explicar. Pero muchos hoy en día se han detenido y creo que muchos de los coros que las personas han inventado con buenas intenciones a veces nos han desviado de lo que la verdadera palabra dice. ¿Cierto? Algunos, aunque en blanco me llevarían a la presencia, siempre hablan del cielo como un lugar. Pero el cielo es un lugar temporal. El reino de Dios lo va a traer ¿a dónde? A esta tierra. Y a esta tierra dice el Señor, haré cielos nuevos y tierra nueva. Entonces eso quiere decir que el Señor va a destruir esta tierra y este cielo. Pero dice nuevo, ¿verdad? Siempre que la palabra utiliza la palabra nuevo, no habla de algo hecho de cero, habla de algo renovado. Por eso, ¿cierto? Si podemos tomar un paréntesis, dice canten al Señor cántico nuevo. No significa que hagamos otro cántico, significa un cántico renovado. Y así sucesivamente, la palabra del Señor nos va mostrando que Él restaura. Y Él va a hacer nuevas todas las cosas, Él va a restaurar las cosas. Por eso, hermano, que nuestro corazón sea que el Señor traiga su reino a la tierra. No solo yo quiero ir al cielo, sino yo quiero reinar contigo, Señor, en esta tierra para siempre. En un lugar donde ya no habrá más maldición, donde ya no habrá ni más llanto ni más dolor. Pero para eso, las luminarias se tienen que ofrecer. Es decir, el juicio de Dios debe venir. Esto no es nuevo, los profetas menores nombran el día del Señor de esa forma. Incluso Joel, en el capítulo 2, verso 1 al 2, dice: toquen trompeta en Sion, y suenen alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Ciertamente está cercano, y de tinieblas y de densas sombras, y anulado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se tiende, un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por los años de muchas generaciones.
Por eso vemos que ese día va a ser un día de tinieblas, día de sombra, día de oscuridad. Es decir, el día del Señor va a traer consigo juicio. ¿Para qué? Para los desobedientes. Juicios para los que ignoran el Evangelio. Juicio para aquellas personas que desprecian la santa palabra de Dios. Apocalipsis no es diferente, dice Apocalipsis 22:5. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios lo iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Una de las cosas de por qué las luminarias, la luna, el sol y las estrellas no las vamos a necesitar en el nuevo reino de Dios, es porque ¿quién va a iluminar todas las cosas que es? El Señor. Piense que las estrellas son parte de la providencia del Señor. Son, al contemplarlas, bellísimas. Pero no solo son bellísimas, sino que también nos entregan luz durante la oscuridad. Pero piense que esa luz no se puede comparar con la luz de que Dios esté presente en su reino, ya de manera ¿cierto?, consumada. Porque el deseo de Dios es vivir ¿con quién? Con su pueblo. Recuerde cómo terminaba el capítulo 13. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Esto y muchos profetas hacen este contraste mostrando que la bendición que trae Dios para su pueblo es incomparable. Que estas palabras sean de gran gozo para tu alma. Amado hermano y hermana de la fe, que tu corazón pueda ser consolado, porque el Espíritu nos reveló estas cosas a nosotros, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún en profundo de Dios, dice 1 Corintios 2:10. Por eso Zacarías muestra que después de la oscuridad viene una abundante bendición. Veamos lo que dice el verso 8. Zacarías 14:8. En aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en invierno, en verano que en invierno. A veces leemos la Biblia, como le digo, mirando nuestro contexto. A veces nuestro contexto es Chile, que es un país medianamente cierto que tiene lluvias de alguna forma y que tiene agua, a no ser por las grandes sequías, tiene agua todo el tiempo. Pero usted debe llevar estas palabras a Medio Oriente, donde son lugares desérticos, donde es poca el agua que cae. Entonces, los profetas, recuerden, hablan por ejemplo, hablan con cosas que la gente puede entender. Y para que ellos de alguna manera dimensionaran la bendición que traería Dios a su reino consumado. Él dice, el reino de Dios va a ser como esa agua que brota y que aún en verano permanece. No van a disminuir nunca. Entonces, ¿de qué bendición está hablando? Recuerde que el agua en aquellos tiempos y en aquellos lugares geográficos es más importante que el oro, es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, la bendición que Dios iba a traer a su pueblo con aquella segunda venida, con aquel reino consumado, es una bendición sin precedentes. Es una bendición incapaz de que pueda ser dimensionada por nuestra mente. La bendición que Dios trae a su pueblo es tan grande. Por eso citaba a Pablo, al apóstol, en 1 Corintios 2, en 2:9, dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esto tipifica de alguna forma lo que Zacarías está mostrando aquí, que estas aguas vivas van a brotar de Jerusalén. Es decir, es una bendición abundante. Recordemos que el oriente del agua es un tesoro. No olvidemos, hermanos, que la bendición excepcional que Dios traerá a su pueblo ni siquiera puede ser dimensionada en nuestra vida. Por eso, nuevamente le reitero, estos pasajes escatológicos, es decir, que nos muestran qué pasará, cuáles son las últimas cosas, no son para alimentar nuestra curiosidad. Nunca vaya al libro de Apocalipsis con curiosidad. Vaya a estudiar este libro como un libro de consuelo, como un libro que le enseña a no mirar las circunstancias, sino a mirar lo que Dios ha prometido de manera fiel. Si miramos nuestras circunstancias, a veces hay depresión, a veces hay
diferentes cosas que podemos estar pasando en nuestra vida, enfermedad, y eso a veces nos hace desanimarnos. Muchas veces emprendemos cosas, no nos resultan y nos desanimamos fácilmente. ¿Sabe por qué tenemos que experimentar esas cosas? Uno, por nuestro pecado. Segundo, por la desobediencia de no mirar las promesas de Dios antes que las cosas de esta vida. No olviden lo que el mismo libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 22, que las cosas que nos dice que todas las cosas el Señor las hará nuevas, porque Él en un momento va a quitar todas las cosas malas que existen. Él va a quitar todas las situaciones malas, porque Él va a hacer nuevas todas las cosas. Nunca olvidemos, hermano, que nuestra mirada no debe estar en lo que estamos pasando ahora, que tu mirada siempre esté, que nuestra mirada siempre esté en las promesas que el Señor nos ha dado. Que estas palabras sean de consuelo para tu alma, oh hermano, en la fe. Sé como Moisés, el cual no ponía su mirada en las circunstancias, sino que su mirada, ¿dónde estaba? Dice Hebreo, en el galardón, en aquella promesa pactual de gracia que Dios le había dado y en el cual confiaba plenamente. Entonces, algo debía entender el pueblo en los días de Zacarías. Van a sufrir, pero en segundo lugar, miren el galardón. Miren la promesa actual de gracia que Dios ha hecho. No miren sus circunstancias, miren las promesas futuras. Lo mismo Juan le dice a la iglesia en Apocalipsis: no miren su sufrimiento actual, pongan su mirada en las promesas fieles de Dios, las cuales son eternas. El sufrimiento es algo que va a tener un fin. Es algo que así como tiene un principio va a tener un fin. Pero las promesas de bendición de Dios son eternas. La bendición de Dios es eterna, es para siempre, es inagotable. Y es lo que aquí Zacarías quiere mostrar al pueblo. Y tú que aún no has nacido de nuevo, ruega a Dios, suplícale que te salve por gracia, ruégale que te dé un nuevo corazón para que tengas fe y arrepentimiento y vengas a Cristo y poseas esta herencia que hemos alcanzado por medio de Él. El profeta sigue hablando de esta bendición que vendrá sobre su pueblo. Y esta incluye la revelación de Dios. Recordemos que el pacto de gracia trae con él una cercanía, una comunión con Dios. Pero una cercanía y una comunión sin precedentes. Zacarías 9. Ya lo dice Zacarías capítulo 9. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Aquí hablamos lo que el mismo devocional nos hacía la introducción. Cristo reina. Y no podemos quitar esa mirada, Cristo reina. Porque desde que Él vino a esta tierra, y esto también quiero que entendamos, hermano, Dios siempre ha reinado. El Dios Trino siempre ha reinado. Pero entonces, ¿por qué Cristo reina? ¿Se han fijado? ¿No se ha hecho la pregunta por qué el Padre le dio el reino si Él ya lo tenía? ¿Alguien sabe por qué? Porque recuerde, Él Dios es rey, rey de reyes, Señor de señores, pero ¿por qué Cristo necesita que se le entregue el reino si el rey es Él? ¿Sabe por qué? No, pero estamos hablando del reinado de Cristo. ¿Por qué, si Cristo es rey, por qué necesita ser rey? ¿No se ha preguntado eso alguna vez? Sí. Porque Él se humanó. Entendamos que Jesucristo, y muy bien hermana Natalia, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y al ser verdadero Dios y verdadero hombre, Él, siendo verdadero Dios, es rey de todas las cosas. Pero siendo verdadero hombre, no. ¿Me entienden? Por eso el Padre le da ese reinado a aquel que no solo es verdadero Dios, sino que también es verdadero hombre.
Y es eso también lo que nos hace el énfasis aquí. Recuerde que el Señor Jesucristo no es que va a reinar en el futuro, Él ya está reinando. No olvide lo que el Señor Jesucristo dijo antes de la gran comisión. En Mateo 28, del 15 en adelante, le pudo decir al pueblo, le pudo decir, perdón, a sus discípulos, a la iglesia, le dijo: toda autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, vayan a todas las naciones y bauticen a las personas en nombre del Padre. ¿Se fija por qué lo envía a las naciones? Porque las naciones le pertenecen, porque el reino le pertenece. Creo que dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso Esteban, cuando estaba siendo apiedrado en el capítulo 7 del libro de Hechos, él puede ver el cielo abierto y ver a Cristo ¿a dónde? A la diestra del Padre. Eso significa que a Él se le ha dado toda la autoridad del reino. Y eso es lo que Zacarías está prometiendo. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día será uno y uno su nombre. Esta palabra uno es la palabra importante, la palabra ejad. ¿Se acuerda lo que cada padre israelita debía enseñarle a su hijo? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. O sea, el Señor es ejad. El Señor es uno. Es decir, el pueblo del pacto dice: el Señor es uno. Pero Zacarías dice: no solo el pueblo del pacto, sino todos. Ahora tendrán que reconocer que el Señor, que Adonai, es uno. Que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre, el Espíritu Santo son un solo Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere aquí decir Zacarías? Zacarías nos quiere mostrar aquí que el Señor no solo sería rey sobre la iglesia, sino rey sobre toda la iglesia. Por eso le dije anteriormente, muchos cristianos tienen su mirada en el cielo, pero ese es el estado intermedio. Tenga su mirada en el gobierno que Cristo va a consumar. Hay una diferencia entre inaugurar y consumar. Cuando Él inaugura su reino, eso significa que Él se le dio la potestad sobre todo, para reinar. Pero hay un tiempo entre la inauguración y la consumación. Porque la consumación donde Él ya toma el control absoluto de todo. Pero Cristo por el momento ha dejado a nosotros que somos sus embajadores. Y esto era muy conocido en aquellos tiempos, donde estaban los babilonios, donde estaban los asirios, donde estaban los griegos, donde estaban los romanos, que cuando ellos conquistaban una ciudad, ellos no llegaban y los mataban a todos. Ellos de primera, antes de hacer todo, mandaban embajadores para decirle a las gentes: sométanse al rey, sométanse al rey, porque él ya tiene el dominio de todas estas tierras. Si ustedes se someten al rey, el rey nos va a dejar vivir. Pero si ustedes no se humillan al rey, tendrán que ser destruidos. Semejante pasó, y me gustó, siempre cito eso porque estaba viendo un reportaje de Lautaro, es como una serie, Lautaro, que algún día la ve, el mapuche chileno, el mapuche, ¿verdad? Mostraron cuando los españoles llegan aquí, y ellos tienen a todos los subyugados ahí ya cuando conquistaron parte, tomaron el pergamino y leyeron la reina de Inglaterra, los reyes de España reclaman estos dominios como suyos porque ya los vencieron. Obviamente ellos le leían en su lengua, los demás ni entendían lo que están diciendo, pero era costumbre, como le digo, cuando alguien conquistaba, primero los embajadores tienen que decirle al pueblo: o se someten o van a tener que morir. Entonces, de la inauguración a la consumación estamos en ese tiempo en el cual el Señor nos ha enviado como embajadores ¿a qué? A predicar el Evangelio, a decirles la mala noticia y la buena noticia. Por eso Zacarías dice: el Señor será rey sobre la tierra, porque el Señor ya tiene el dominio.
por medio de su Hijo. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. La mayor bendición que su pueblo puede experimentar es la consumación del reino que Cristo ya ha inaugurado. Por eso nosotros, hermanos, debemos estar gozosos y anhelando, como la iglesia que se halla en el cielo. Porque recuerda, la iglesia está una en Cristo. Es una en Cristo. Pero a su vez está la iglesia triunfante en el cielo. Y está la iglesia militante en la tierra. Por eso me gusta mucho R.C. Sproul, el doctor Sproul, en su estudio sobre la iglesia, podría decir algo muy importante que a veces nosotros desconocemos. Cuando la iglesia se reúne, no se reúne sola. ¿Entiendes? No somos una cantidad de personas que estamos aquí y decimos aquí está. Cuando la iglesia se reúne, hay una gran nube de testigos, dice el libro de Leo. ¿Qué quiere decir? Cuando la iglesia se reúne, es porque se está reuniendo la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra. ¿Me fijan? Espiritualmente, como estamos unidos en Cristo, se pueden estar reuniendo a diferentes horas, pueden estar separados por lugares, incluso espacios tan grandes como el cielo y la tierra. Pero cuando la iglesia y el pueblo de Dios se reúnen, todos están juntos unidos en Cristo ahí. Por eso es lo que ve Apocalipsis, y eso es lo que Apocalipsis nos muestra, una iglesia que está más unida que nunca. Claro, nuestros ojos pueden estar separados por cosas, pero a la vez todos estamos unidos. ¿En quién? En Cristo. El cuerpo de creyentes nacido de nuevo está unido en Cristo y está adorando a Dios desde toda tribu, lengua, nación. Por eso es tan importante entender esta cercanía que Zacarías anunciaba y esa cercanía que tenemos ahora con Dios por medio de su Santo Hijo. Porque este es el cumplimiento universal de Deuteronomio 6:4. Oye, pueblo de Dios, oigan naciones, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Todos los demás dioses son falsos. El único Dios verdadero es el Dios que se ha revelado a través de las Escrituras. Es el Dios trino que se ha revelado a través de las Escrituras. Por eso tanto Isaías, como Pablo, escribiéndole a los romanos y escribiéndole a los filipenses, dice en un mismo texto, voy a citar solo Romanos 14:11, dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Eso lo dice Isaías, eso lo dice Filipenses. Por eso tenemos que entender que todas las naciones y todos tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Tiene que existir un punto en el cual el Señor consume su reino, un punto en el cual todos los que están en el cielo, todos los que están en la tierra y todos los que están debajo de la tierra tengan que reconocer que el Señor es uno, que Dios es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso entendemos que en su ascensión nuestro Señor Jesucristo fue coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él inauguró su reino y ha prometido que lo consumará. Antes de esto nos ha dejado nosotros como embajadores para anunciar a todas las naciones que deben rendirse y humillarse al único soberano, el que desea extender su gracia a todos los que creen en su santo evangelio. Pero para los que los desprecian, Él los va a enjuiciar en aquel día de la ira de Dios. Esta es una de las marcas de haber nacido de nuevo. El desear fervientemente compartir el Evangelio con cada persona. Yo creo que si una persona, hermano, bíblicamente, una persona que no tiene ese deseo de compartir el Evangelio, o está muy frío espiritualmente, o está muy disminuido espiritualmente, o no ha nacido de eso. ¿Entiendes? Es así de fundamental el tener esa necesidad de compartir esta buena noticia. Esta buena noticia. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto o cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? Otra pregunta. ¿Estás anunciando el Evangelio? Si no lo estás haciendo, estás siendo desobediente.
O si no, no has nacido de nuevo. El llamado de Mateo 28 y 19 es que cumplamos la gran comisión. Como dice Pedro 2.9, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La consumación del reino de Dios traerá abundante bendición. Tan abundante que es descrita como una bendición inagotable. Que estas promesas sean tu firmeza, hermano y hermana. Que estas promesas te den esperanza en medio de la angustia, del dolor y la persecución. Que aún en medio de la debilidad que estás experimentando, este sea tu consuelo. Cristo reina. Cristo reina y consumará su reino el día que Él ha establecido, en el cual será en un momento. La venida del Señor es inminente. El reino de Dios puede que sea consumado en cualquier momento. Porque solo el Padre que está en los cielos sabe el día que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Recuerda, en la santa ciudad de Dios ya no habrá ni más llanto, ni más dolor. Ya no habrá más maldición. Es decir, aquellas maldiciones que vinieron por quebrantar el pacto de obras, ¿se acuerdan? Cuando se quebranta el pacto de obras, ¿qué es lo que viene? Sobre la tierra y sobre el ser humano y sobre los animales. Maldición. ¿Se acuerdan? El Señor trae las maldiciones por haber quebrantado ese pacto. Pero ¿qué es lo que dice Zacarías aquí? Verso 9 dice: el Señor será rey sobre toda la tierra, y en aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Jeba hasta el norte, al sur de Jerusalén. Pero esta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hanael hasta los lagares del rey. Y habitarán en ella y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Entonces aquí vemos, hermanos, de que la bendición del Señor será como un río de agua de vida resplandeciente. Y las terminologías, tanto maldición que ya no existirá, tanto seguridad como río de bendición o de vida, es muy similar a lo que Apocalipsis 22, del 1 al 4 dice. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces, ¿acaso no va a ser maravilloso? Porque este pacto de gracia es hermoso, es de abundante bendición, que de acuerdo al lugar geográfico que muestra Zacarías, dice que el pueblo de Dios va a habitar en la extensión de la tierra prometida. ¿Pero a qué se refiere eso? No del Israel étnico, sino que está hablando del Israel espiritual. ¿Y quién es el Israel espiritual? Es tanto los israelitas como judíos, como gentiles, siendo un solo pueblo. Porque no son dos pueblos diferentes. El Señor hizo su pacto con el pueblo de Israel, pero el Señor nos inquieta, dice el apóstol Pablo en esta vida. Descaja a los que no son su pueblo, inquieta. ¿Me fija? No los elimina. No estamos hablando de que la iglesia reemplace a Israel. Estamos hablando de que el Señor nos añade a este pueblo para que seamos un solo pueblo. La congregación de los santos, hechos perfectos por la gracia de Dios. Entonces vemos que aquí hay una gran bendición que se extiende por todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios será lleno y saldado de esta bendición que viene sobre ellos. Porque la maldición, cuando el pacto de obra fue quebrantado por Adán y Eva, ya no existía más. Porque el pacto de obra fue cumplido ¿por qué? Por Cristo. ¿Se acuerdan? En el capítulo 4 de Lucas. ¿A quién tentó la serpiente? Señor Jesucristo. Perdón, en el capítulo 3. Y usted podrá ver en Génesis 3 que ¿qué pasó? La serpiente engaña a la mujer.
Pero dos cosas diferentes pasan. Adán y Eva quebrantan el pacto de obras. Cristo no cambia, sino que Él consigue poder cumplir ese pacto de obras y ya morir y traer lo que es el nuevo pacto, el pacto de gracia, donde la maldición ya no será más, donde el trono del Cordero estará allí y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro. Mire la bendición. ¿Acaso no va a ser la bendición más grande de ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo y que su nombre esté en nuestra frente para decir de alguna forma somos de su propiedad y tendremos esta comunión íntima con el Señor? Nótese el lenguaje muy parecido de Zacarías con el de Apocalipsis, con una estructura muy definida y clara. Cuando Dios consume su reino, esto vemos en parte, y lo que vivimos hoy es solo una probadita, hermano. Por eso el Señor dijo, ¿dónde está el reino? Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿dónde está el reino? El reino está en ustedes. Ustedes son el reino, ¿entienden? La iglesia militante es el reino y la iglesia triunfante en el cielo. Cuando el Señor traiga a su iglesia, por eso dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y se empieza a realizar, si luego nosotros lo que queremos seremos arrebatados en el aire. Para así tener este encuentro con el Señor en las nubes y tomar este cielo nuevo y esta tierra renovada por la gracia bendita del Señor. Por eso te digo una vez más, estás en el Evangelio de Dios, has nacido de nuevo, estás compartiendo el Evangelio de Dios, estás mirando las circunstancias y no al Dios fiel que ha prometido abundante bendición en su pacto de gracia. Pon tu mirada, y te desafío, hermano, pon tu mirada en las promesas de bendición abundante, no en las circunstancias. Sé diligente en anunciar por todas partes el santo Evangelio. Si no has nacido de nuevo, suplica a Dios por tu alma, pídele un nuevo nacimiento y su santo perdón por medio de su Hijo. Y si tu corazón está endurecido, recuerda que estás bajo la ira de Dios. Y en la consumación de su reino tendrás que experimentar su juicio, su ira. Por eso no se canse de orar por su familia. Y no ore solamente para que vaya bien en la vida, para que no tenga enfermedades. No, ore por sus almas. Ore para que el Señor les dé un nuevo nacimiento. Le damos gracias al Señor porque hemos podido mantener esa oración, hemos podido rescatar de la familia cercana de cada uno de ustedes, siendo su familia, que no han conocido al Señor, que no han nacido de nuevo. Le hemos podido colocar ahí en esa hojita y orar por ellos, hasta que nos quede el último aliento de nuestra vida aquí en esta tierra. No debemos detenernos, debemos seguir orando para que el Señor les dé un nuevo nacimiento. También le damos gracias al Señor que los días miércoles estamos saliendo, ¿cierto? Está un grupo orando y otro grupo está evangelizando. Gracias le damos al Señor también por esa oportunidad. Y si usted no tiene la oportunidad de participar en esto, tiene también la hojita para que ore, ¿cierto? Tenemos directorio de oración disponible para todos. Y obviamente el deseo de compartir el Evangelio cuantos más podamos es nuestra responsabilidad. ¿Quién nos ha dado esa responsabilidad? El Señor. ¿Y por qué nos ha dado esa responsabilidad? Porque Él reina. Y Él vendrá a consumar su reino. Por eso se habla del milenio, ¿cierto? Estamos en el reino de Dios. Estamos en esta fracción de tiempo entre el reino inaugurado y el reino consumado. En esta fracción de tiempo donde reinamos con Cristo y estamos evangelizando a las naciones. Por eso, amados hermanos, tómese esta tarea en serio. Somos representantes del reino de Dios. Tomémonos las cosas en serio. Por favor, leamos todos juntos el Salmo 2 para así estar concluyendo. Salmo 2. A medida que lo vayan encontrando, se pone de pie, por favor, para que lo leamos todos juntos. Salmo 2, vamos a leer desde el verso 7 al verso 12, todos juntos, con entendimiento, porque ¿de qué habla el Salmo 2? Del reino. Habla del rey. ¿Te fijas? Del rey mesiánico.
Veamos lo que dice el Salmo 2, versos 7 al 12. Dice así: ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Amén. Hay bendición para los que se refugian en el Señor. Hay juicio para los que desprecian el Evangelio. Cristo está reinando y en la consumación separará las ovejas de los cabritos. Hará justicia, amado hermano. No olvide esto. Oremos al Señor. Pidámosle que nos dé un corazón diligente. Dios Padre, le suplicamos por la misericordia de Jesucristo que nos des un corazón diligente y atento a oír siempre tu santa y perfecta palabra. Que nuestro entendimiento, Señor, pueda saturarse de toda esta verdad de que tú reinas. Tu reino, Señor, no será en el futuro como los dispensacionalistas dicen. Tu reino es ahora, Señor. Tu reino ha sido inaugurado porque Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, ha sido coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el Padre también le ha dado toda la autoridad al Hijo para que Él juzgue todas las cosas. Y cuando haya juzgado todas las cosas, le entregará el reino al Dios y Padre. Oh Señor bendito, por amor de tu santo y precioso nombre, te ruego y te suplico, Padre amado, que cada hermano que está en sufrimiento, que cada hermana que se halla en dificultad, en debilidad, en lucha constante, pueda descansar en Cristo, pueda descansar en su Salvador, pueda descansar en el Señor, no mirando las circunstancias, sino mirando la consumación de su reino, sino mirando el siglo venidero, que esos pequeños destellos del siglo venidero han irrumpido en el fin del siglo y nos han mostrado una probadita de lo que será, Señor, el reino consumado de Dios en esta tierra. Agradecemos, Señor, la bendición de ser tus hijos. Por eso, Señor, que sin miedo y sin temor pueda cada uno de nosotros cumplir la responsabilidad de anunciar la buena noticia de este santo evangelio y la mala noticia para aquellos que lo desprecian. Por amor de tu precioso y santo nombre, rogamos que si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, pueda, con tu santo espíritu, oh Dios soberano, tocar sus corazones para que te teman, te honren y te busquen. Señor, reconocemos nuestros pecados, nuestra falta de diligencia, nuestra debilidad de a veces mirar las circunstancias antes que tus fieles promesas. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en Cristo, a poner nuestros ojos en que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Por último, hermanos, antes de finalizar, cantemos el Salmo 2, un salmo muy hermoso que tiene que ver con lo que hemos visto hoy, las bendiciones que traerá el día del Señor. Salmo 2, cantémoslo con entendimiento, con el corazón, este precioso y maravilloso salmo. Salmo 2. ¿Por qué se amotina toda nación? Cantemos. Porque se amotina toda nación, porque los pueblos piensan vanidades, los reyes del mundo harán rebelión, y juntos consultarán majestades.
Yo publicaré en todo lugar el decreto Jehová me ha declarado. Mi hijo eres tú y en verdad, el día de hoy yo te he engendrado. Pídeme tú y todas las naciones, te entregaré yo por tu heredad, y de la tierra todos los confines concederé como tu propiedad. A todos ellos los quebrantarás totalmente con la vara de hierro. Asimismo los desmenuzarás como a vasija de alfarero. Ahora vosotros, todos los reyes, sed gobernados por la discreción, y vosotros de la tierra los jueces, admitid su amonestación. Resolver servir siempre al Señor con verdadero temor reverente, y estad alegres con gran temblor. También besad al Hijo solamente, para que no se enoje y estando en el camino tengáis destrucción, pues su furor se inflama de pronto. Los que en él confían benditos son. Gracias le damos al Señor. Incline su rostro para recibir la bendición del Señor. Dios Padre, te ruego que bendigas y guardes a tu pueblo. Te ruego, Padre Celestial, que tengas de tu pueblo misericordia. Te ruego, Padre Santo, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Te ruego, Dios amado, que alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz, Padre. Te ruego que bendigas a tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.